Muy buen día, jóvenes. Bueno, bien, ahora lo que vamos a resolver es este ejercicio que dejamos pendiente en el video anterior, en donde vamos a utilizar determinadas fórmulas para resolverlo. Estas fórmulas, obviamente, lo que mostramos, pues es para calcular áreas y perímetros. Vamos a enfocarnos utilizando esas fórmulas. En caso de que no hayas visto este video, te recomiendo que pases a verlo primero que él para que veas las fórmulas que vamos a utilizar y de ahí nos pasamos a este video para darle solución. Pasemos a la actividad. Dice así: se requiere hacer dos estructuras metálicas con solo las medidas que se te muestran. Tendrás que calcular cuántos metros de metal se necesitarán comprar en cada una de estas estructuras. Y estas son las dos estructuras en las que vamos a trabajar. Empezamos. Bien, entonces aquí vamos a tener nuestra muestra para estar haciendo más o menos una observación. En caso de que tengas alguna duda, observamos, venimos y analizamos qué es lo que estamos realizando. Vamos a empezar con el cuadro externo. Este cuadrado externo me dice que son 10 metros por lado. Entonces, ponemos aquí nuestro cuadro, vamos a nuestras fórmulas y analizamos y vemos que podemos sacar todo el perímetro de ese cuadro, ¿sí? Multiplicándolo 4 por el lado, que el lado mide 10 metros. Para esto me va a dar 40 metros. Ya tengo el cuadrado externo. Bien, ahora lo que voy a realizar, vamos a resolver lo que es el círculo. De vamos a calcular la circunferencia. Para ello necesitamos, ¿sí?, venir aquí al dibujo, analizamos y vemos que desde este punto o este vértice hasta acá son 10 metros. Por lo tanto, si recorremos esos 10 metros, nos damos cuenta, ¿sí?, que viene siendo el diámetro de ese círculo. Por lo tanto, para calcular la circunferencia de este círculo, pues entonces vamos a las fórmulas que les platicaba y vamos a utilizar diámetro, que vale 10, por pi. Entonces realizamos esa operación y nos viene a dar 31.41 metros. Ya llevamos esos dos datos calculados. Ahora vamos a resolver lo que es el rombo. Bien, entonces para ello venimos y analizamos y no sabemos cuánto mide cada uno de los lados del rombo, pero sí podemos darnos cuenta que desde arriba hasta abajo mide 10, que viene siendo una de las diagonales del rombo. Y como es un cuadrado, nos damos cuenta que la otra diagonal también mide 10. Entonces para ello, ¿sí?, para este rombo, vamos a tener que calcular el área. Vamos y observamos nuestras fórmulas ya mencionadas y utilizamos el área del rombo, que me dice que es la multiplicación de las dos diagonales entre 2. Al realizar esa operación, ¿sí?, nos damos cuenta que el área del rombo son 50 metros cuadrados. Pero yo no quiero el área, yo lo que necesito es la medida de el lado para poder sacar su perímetro. Entonces, me doy cuenta que como todos los lados miden lo mismo, quiere decir que este rombo puede ser un cuadrado. ¿Por qué? Porque todos sus lados miden lo mismo, es válido. Por lo tanto, voy y checo las fórmulas y voy a utilizar la fórmula en donde si tengo el área, le saco la raíz cuadrada y voy a tener la longitud de uno de los lados de ese rombo, en este caso cuadrado, como lo quieras manejar. Al realizar esa operación me dice que son 7.07 metros. Como mide 7.07 metros cada lado de este rombo, entonces lo voy a multiplicar por 4 para sacar su perímetro. Entonces, al multiplicarlo me dice que tiene una longitud de 28.28 metros, ya sumando todos sus lados. Y entonces ya tengo el rombo. Ahora ya nada más me falta calcular los datos que están dentro del rombo, ¿verdad? Que viene siendo estas pequeñas secciones de recta. Entonces vamos a resolver primero esta sección, que viene siendo esta que está aquí, esta que tenemos aquí. Entonces, si del lado a lado mide 10 metros, ya sea vertical u horizontal, entonces me doy cuenta que este segmento de recta llega desde este punto al mero centro de mi rombo. Entonces, si desde arriba hasta abajo son 10 metros, entonces quiere decir que de aquí al centro son 5 metros. De la misma manera sucede si lo manejo horizontalmente.
de lado a lado serían 10 metros, entonces de este lado al centro serían 5 metros. Entonces, por lo pronto, quiere decir que cada una mide 5 metros, entonces en total son 10 metros en esa parte. Después ya nada más voy a calcular lo que es esta pequeña sección de recta, ¿verdad? En donde al tratar de resolverla me doy cuenta, ¿sí?, que corta a la mitad hacia el centro y que viene siendo la mitad de uno de los lados del rombo que ya había calculado. Entonces me doy cuenta que es la mitad de esta sección de recta o de este lado del rombo. Entonces quiere decir que la longitud del rombo que ya había resuelto la voy a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces aquí la divido entre 2 y me da 3.53 metros. Y con esto ya tengo cada uno de los valores que necesito calcular. Por lo tanto me da en total 113.22 metros. Bien, vámonos al segundo, a la segunda estructura. Y la tenemos, vamos a calcular primero todo lo que es alrededor, ¿sí?, que viene siendo el cuadrado. Entonces yo sé que de aquí a aquí mide 7 metros y cada sección faltante son 5 metros. Por lo tanto, quiere decir que de vértice a vértice van a ser, ¿sí?, 17, 7 más 10, 17 por 4 para manejar y medir los lados de ese cuadrado, por lo tanto me da 68. Ya tengo el cuadrado externo. Ahora vamos a resolver lo que es el círculo, ¿sí? Entonces vengo aquí a la figura, me acerco y me doy cuenta que cada lado del cuadrado mide 5 metros de este pequeño cuadrado que está aquí. Y este lado, ¿sí?, es uno de las secciones o de los lados de estos rombos que se repiten varias veces. Entonces, si cada lado mide 5 metros, entonces quiere decir que el radio de este círculo mide 5 metros. Por lo tanto, si son 5 metros de radio, van a ser 10 metros de diámetro. Teniendo el diámetro, entonces voy a utilizar esta fórmula en donde saco la circunferencia del círculo, que sería diámetro por pi. Al realizarlo, hago mis cálculos y me dice que la circunferencia va a ser de 31.41 metros. Bueno, ahora voy a continuar con la siguiente sección, que viene siendo, ¿sí?, estas pequeñas puntas o las partes, las mitades superiores de estos rombos. Fíjate, aquí nos acercamos al dibujo y nos damos cuenta que de este punto a este punto, ¿sí?, son 5 metros. Entonces me está diciendo que cada lado superior de estos rombos miden 5 metros. Ahora, tomando todo esto completo, ¿sí?, serían 10 metros. 5 más 5 son 10 metros. Entonces, ¿cuántas de estas de la parte superior tenemos? Si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 en la parte externa. Entonces vamos a multiplicar 10 metros por 8, por lo tanto me da 80. Bien, ahora también necesitamos sumar los 4 diámetros. Estos que tenemos aquí, mira, 1, 2, 3, 4. Entonces hay que sumarlos. Y como habíamos dicho que el radio es de 5 y el diámetro es de 10, entonces sería 1, 2, 3. Los 4 diámetros los vamos a multiplicar por 10. ¿Sí? Y esto me va a dar 40 metros. Bien, ya nada más me falta, ¿sí?, la última parte, en donde tenemos estos círculos. Aquí tenemos uno, que viene siendo ese. Luego, aquí tenemos este otro, que viene siendo ese. Después tenemos este otro círculo. Y por último tenemos este círculo de aquí, el cual al juntarlos tenemos un círculo completo. Y si sabemos que ese círculo, su radio es de 5 metros, ¿sí?, que viene siendo este que está aquí, es el mismo, entonces su diámetro va a ser de 10 metros. Hacemos la operación y multiplicamos diámetro por pi y nos da un total de 31.41 metros. Ya nada más, ¿sí?, sumamos los totales
y me dice que es de 250.82 metros. Puede variar en el último, los decimales, dependiendo la cantidad de que hayas utilizado en pi. 3.14, a lo mejor manejaste 3.1416, hay una pequeña variante ahí. Entonces aquí ya tenemos los resultados finales de ese ejercicio para que compares y veas qué tan bien te fue, que también lo resolvimos. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería todo para que repase las fórmulas y pues verificar en dónde pudimos tener errores para no volverlos a cometer. Bueno, entonces siempre te lo he comentado, pórtate bien y nos vemos luego.